Buenos días, estudiantes de sexto. Espero que estén bien, guardando su cuarentena y siempre realizando sus tareas. Por lo menos algunos, yo sé que independientemente del malestar que puede acarrear el no poder salir, algunos con tal de no estar en el día a día ahí con uno, hasta lo festejan. Estoy seguro que María en sexto A está contenta, ya no tiene que gritar tanto por las tareas. Igualmente que Chinchín en el B, Abril, que lo que vive quejándose, ahora ya no tiene que quejarse. Chinchín. Bueno, pues vamos a continuar con este tema de la electrostática, muchachos. Recuerden que la última vez ustedes trabajaron con los condensadores eléctricos y la ley de Ohm, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora con la fuerza electromotriz y los circuitos eléctricos. Miren, la fuerza electromotriz tiene que ver con la diferencia de potencial que se genera cuando estamos trabajando con un dispositivo eléctrico. Si trabajamos acá, para ser más exacto, ¿verdad?, con un generador eléctrico. El generador eléctrico es un dispositivo que hace circular la corriente eléctrica. Por ejemplo, una batería, una pila, ¿verdad?, es un generador eléctrico. Una batería de vehículo también es un generador eléctrico. Se habla de fuerza electromotriz cuando ese generador eléctrico hace que circule la corriente, una corriente continua, transformándola de la energía química en energía eléctrica. A eso se le llama fuerza electromotriz, ¿verdad? Ustedes van a ver que para determinar el valor de la fuerza electromotriz, lo que dividimos es la cantidad de energía potencial eléctrica entre la cantidad de carga que pasa por el circuito. Esto se mide en una unidad de medida, Joule sobre Coulombio, que equivale al voltio. Equivale al voltio. Así determinamos la fuerza electromotriz. A partir de un generador eléctrico en donde se establece una diferencia de potencial. Ustedes lo tienen ahí, yo les voy a decir la página dentro de un momento. Fíjense, hay elementos muy importantes que son dispositivos eléctricos que tenemos que conocer su símbolo. Por ejemplo, el símbolo del conductor eléctrico es una barrita. Cuando ustedes lo vean en electricidad, eso es que es un conductor eléctrico. Una batería, ¿verdad?, ese es el símbolo de una batería. Fíjense que aquí a la izquierda está el signo negativo, a la derecha el signo positivo, y siempre los polos positivos se distinguen que tienen el espacio más grande que el del polo negativo. Las resistencias eléctricas, fíjense que, ¿verdad?, es una barrita entonces interrumpida, porque precisamente eso es lo que hace la resistencia, limitar el paso de la corriente, ¿verdad? Y los interruptores pueden ser abiertos o cerrados. Un interruptor abierto se representa así: una rayita, círculo, otra rayita, entonces suspendido aquí. Ese es abierto, fíjense que está abierto ahí. Sin embargo, cuando el interruptor es cerrado, se simboliza así, ¿verdad? No hay espacios abiertos. Es bueno que conozcan eso. Fíjense que aquí en los interruptores confluyen los elementos o parámetros que utilizamos en la ley de Ohm. Entiéndase: voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Bien, por ese lado, un circuito no es más que un arreglo de esos dispositivos eléctricos por donde circula la corriente eléctrica. Es decir, yo tengo aquí este interruptor, le doy y enciende ese bombillo. ¿Quiénes participan ahí? Participa, ¿verdad?, esa parte del interruptor, los cables que son los alambres que llevan a una cajita que hay ahí donde está
la roseta, ¿verdad? Y el bombillo, la bombilla. Esos son los elementos que ustedes van a observar en un circuito. Es decir, aquí, conductor de la electricidad, los alambres, ¿verdad? Las bombillas, ¿verdad? Tienen aquí, ¿verdad? El interruptor, que es donde lo que se llama el tic-tac, que se le da para encender la bombilla, ¿verdad? Y finalmente aquí el generador, que es la batería, ¿verdad? En el caso de la electricidad convencional, la que entra a la casa, eso sustituye el transformador, que es el que almacena la corriente para distribuirla, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Ahora, los circuitos, atendiendo a los arreglos de sus resistencias, se van a clasificar en circuitos en series y circuitos en paralelo. Circuito en serie es aquel en que los dispositivos están todos uno a continuación de otro. La resistencia, unas a continuación de otras, de esta forma. ¿Verdad? Cuando la resistencia en un circuito están conectadas una a continuación de la otra, el terminal de una se conecta con el polo inicial de la otra, entonces se dice que los circuitos están en serie. Y para determinar el valor de la resistencia equivalente en un circuito en serie, es contrario a lo que pasaba con los condensadores, porque los condensadores tienen otro tipo de conexiones. Aquí, en serie, es igual a la suma de la resistencia, al revés, ¿verdad? Al otro, a los condensadores, es igual en serie. Para determinarlo es la suma de las resistencias que forman parte del circuito. Sin embargo, si la resistencia está conectada en paralelo, como esto que le voy a hacer acá, si la resistencia está conectada en paralelo, de esa forma, ustedes verán que lo que ocurre ahí es que un terminal está conectado de manera alterna a donde se inicia el polo del dispositivo. En este caso, para determinar el valor de resistencias conectadas en paralelo en un circuito, se dice que la resistencia equivalente en paralelo es igual a la suma de los inversos de la resistencia que forman el circuito. Suma de los inversos. No pueden confundir, muchachos, no pueden confundir el caso de condensadores con resistencia en circuito. No pueden confundirlo. Los condensadores al revés. Un condensador conectado en serie es suma de los inversos. Una resistencia conectada en serie es suma de la resistencia, sencillamente. Para que analicen las dos cosas y establezcan la diferencia. Ya sencillamente voy a resolverle un problemita de eso, para que vean lo que van a hacer. De manera que vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ver. Un problemita de esto y ahí ya termina.